Un antiguo libro afirma que el calendario está escrito en el cielo, que los ángeles deliberaron sobre la ley antes de que naciera la humanidad y que un príncipe del mal llamado Mastema actúa como fiscal de las pruebas divinas. Ese libro es el Libro de los Jubileos, una obra que floreció en la era de los Macabeos, que circuló en comunidades judías antiguas, que se fragmentó en las cuevas de Qumrán y que, purgado por siglos en muchos cánones, encontró refugio casi exclusivo en la tradición etíope. Lo que sigue es un recorrido por 10 secretos que el Jubileos proclama, una mezcla de historia textual, filología, reconstrucción dramática y cautela crítica. Lo que el texto afirma, cómo llegó hasta nosotros y por qué su visión incómoda fue en gran medida marginada. Si te interesa desentrañar estas afirmaciones y escuchar interpretaciones cuidadosas, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para más exploraciones sobre textos prohibidos. Primer secreto: el origen cósmico de la ley. Según el Libro de los Jubileos, las leyes y los tiempos no fueron inventados en la tierra, sino inscritos en el cielo. La obra reutiliza una imaginería antigua, tablas celestes, láminas de memoria divina donde los decretos de Dios están ordenados desde antes de la creación. Para entender esto en su contexto, conviene recordar que, en los siglos previos a Cristo, muchas corrientes judías buscaban afirmar la legitimidad de su práctica y calendario apelando a testimonios celestes. La afirmación de Jubileos cumple una función parecida. No se trata solo de un credo abstracto, sino de una defensa ritual frente a quienes practicaban de otro modo. Filológicamente, el libro refleja un compendio redaccional que dialoga con tradiciones más antiguas, especialmente con la figura de Enoc y con preocupaciones sociales de su tiempo. ¿Quién tiene autoridad para fijar las fiestas? ¿Cómo ordenar el año? ¿Qué ley es eterna? Los estudiosos señalan rasgos arcaizantes mezclados con elementos propios del período helenístico tardío. Esto sugiere que su autor o autores no solo reinterpretaron mitos antiguos, sino que también respondieron a disputas litúrgicas contemporáneas. Reconstrucción hipotética. Imaginemos una noche en la que un escriba contempla las estrellas desde el borde de un desierto. El silencio es seco, la tierra aún conserva el calor del día. En la penumbra aparece la imagen de unas tablillas de luz y una voz que dice, según la versión que recoge Jubileos, que los ciclos deben seguir la medida de la creación, no la de los hombres. En esa escena dramática, que no pretendemos presentar como un hecho histórico verificable, sino como una forma literaria de explicar la posición del texto, la ley aparece como algo recibido, inmutable, escrito en los pliegues del cielo. Segundo secreto: el diluvio y los nefilim, más que un mito, una explicación de la corrupción humana. En Jubileos, la caída no es solo el pecado de Adán, se amplía la trama con la llegada de los Watchers, seres angelicales que miraron la belleza de las hijas humanas y que transmitieron conocimientos prohibidos, artes de metalurgia, hechicería. Los hijos de estas uniones, los nefilim, traen consigo desorden, violencia y una ruptura de la naturaleza. El texto no se recrea en el espectáculo, habla de consecuencias sociales y ecológicas. La tierra se vuelve inhóspita, la carne se corrompe, la armonía creada se quiebra. Desde el punto de vista historiográfico, esta tradición conecta con el libro de Enoc y con relatos apocalípticos que intentan responder a la pregunta de ¿por qué el mundo se llenó de mal? Los rollos hallados en Qumrán conservan fragmentos que muestran la circulación de estas ideas en comunidades que esperaban una intervención divina para restaurar el orden. El Jubileos toma esa materia y la reescribe con énfasis en los símbolos de la ley y del tiempo. El caos tiene fecha, y la restauración también. Reconstrucción narrativa, hipotética. En la sombra de una ciudad antigua, una mujer que perdió la cosecha observa a hombres extraños trabajar el metal con herramientas que queman el brillo del cielo. Nos enseñaron a domar el fuego, dice uno de ellos, según la voz que el Jubileos atribuye a los seres caídos. El narrador añade que la violencia se volvió cotidiana, que la gente dejó de reconocer la voz de la ley que antes guiaba sus manos. No escucharemos descripciones sangrientas, bastan las voces y el rumor del metal para comprender la profundidad de la transgresión. Tercer secreto: Mastema, el príncipe que regula la prueba del mal. El Jubileos presenta a Mastema como una figura compleja. No es una abstracción banal del mal, sino un agente con funciones específicas. En algunos pasajes actúa casi como acusador o tentador, en otros como un instrumento temporal controlado por lo divino.
No se le concede independencia absoluta, su papel es parte de un drama teológico en el que la libertad humana y la prueba moral tienen un lugar. Este retrato no es ajeno a otras tradiciones judías del periodo. Encontramos ecos en personajes secundarios que limitan y accionan el mal con un propósito teleológico. La lectura crítica requiere distinguir entre la descripción literaria y la afirmación teológica. El Jubileos utiliza la figura de Mastema para explicar la persistencia del mal sin negar la soberanía última de Dios. Entre los fragmentos de Qumrán se han identificado pasajes que reflejan preocupaciones paralelas, lo que sugiere una circulación amplia de estas imágenes. Reconstrucción dramatizada. En una asamblea celestial, tal como la imagina el libro, los querubines callan y Mastema se presenta con una voz grave. «Dame la prueba», solicita, consciente de que su tarea es tentar para revelar la lealtad humana. La escena funciona como una parábola, la existencia del mal aparece vinculada a una prueba, no a una voluntad autónoma que anule la justicia divina. Esto revitaliza la reflexión sobre responsabilidad humana. Si hay pruebas, hay también elección. Cuarto secreto, leyes eternas y el conflicto sobre el calendario. Una de las afirmaciones más disruptivas del Jubileos es su calendario. Un año de 364 días, dividido en 4 estaciones perfectas, con días fijos para las fiestas que no se ajustan al calendario lunar del templo en Jerusalén. Esta diferencia ritual fue probablemente fuente de tensiones concretas. El Jubileos no propone simplemente un cálculo, ofrece una teología del tiempo. El orden cósmico exige un ritmo que refleje la perfección de la creación. Por eso insiste en que la observancia correcta debe seguir el cómputo celestial. Históricamente, la disputa sobre el calendario era práctica y simbólica. Adoptar un calendario distinto implicaba sistemas de cálculo, vínculos con comunidades concretas y, a menudo, consecuencias sociales. Algunos grupos que favorecían el calendario solar vieron en estas reivindicaciones una forma de autenticidad religiosa. Para los líderes sacerdotales que estaban alineados con el calendario lunar del templo, la propuesta representaba una disidencia problemática. Reconstrucción. En un campamento al amanecer, mujeres y hombres se reúnen alrededor de marcas en la arena que miden el paso del sol. Así lo enseñaron los cielos, dice uno de ellos, y traza un diagrama con un palo. El aire huele a resina y a cuero. Los niños preguntan por qué sus vecinos del valle celebran en otro día. La escena revela la dimensión comunitaria del conflicto. La ley no es una noción abstracta, sino una pauta que disciplina la vida cotidiana. Quinto secreto. Noé y la transmisión de leyes como herencia. En Jubileos, Noé no es solo el sobreviviente del diluvio, es portador de un programa religioso que restaura el orden humano mediante normas que ya existían en el cielo. El texto narra cómo Noé recibe instrucciones precisas sobre sacrificios, límites y maneras de gobernar la vida social después del juicio. La narrativa subraya la continuidad entre el plan divino y la ley humana. La restauración no es improvisada sino recuperativa. Las implicaciones son múltiples. Por un lado, el texto defiende una línea continua de revelación. Por otro, coloca a figuras patriarcales como árbitros de un legado celestial. Desde el punto de vista crítico, esto puede leerse como una forma de legitimar determinadas prácticas sociales frente a alternativas populares o sinódicas. En las comunidades que preservaron fragmentos de este tipo de literatura, la apelación a Noé y a la tradición servía para sostener la identidad. Reconstrucción narrativa. Noé, ya viejo, observa el valle donde crece la semilla de la humanidad. Un ángel se acerca y traza con su dedo en el polvo las estaciones y los ritos. Guarda esto, dice la voz que el Jubileos pone en boca del mensajero, para que no olviden el orden que te fue dado. La escena enfatiza la transmisión íntima. Las leyes no solo se declaran, se inculcan, se enseñan junto al pan compartido y las manos ásperas que cultivan la tierra. Sexto secreto. Las plagas, los dioses de Egipto y la lectura de la historia como enfrentamiento de poderes. El Jubileos retoma y reelabora tradiciones sobre las plagas de Egipto, pero lo hace poniendo el acento en cómo aquellas catástrofes exponen la fragilidad de poderes humanos y divinos. Los magos egipcios rivalizan con los poderes angélicos. Los ídolos pierden su prestigio en la medida en que el orden divino se reafirma. El texto despliega una teología de conflicto. No solo se trata de un enfrentamiento entre Yahvé y divinidades extranjeras, sino de una confrontación entre órdenes cósmicos distintos. Filológicamente, esto conecta con una memoria común en la que la historia nacional es también un campo de batalla simbólico. Jubileos añade detalles que subrayan la función pedagógica del castigo, la humillación de los ídolos, el reconocimiento público del poder superior.
A la vez, el texto cuida de no convertirse en un simple triunfo propagandístico. Insiste en límites éticos y en la necesidad de que el pueblo responda con fidelidad, no con orgullo. Reconstrucción dramatizada. En la corte de un faraón ficticio, los oficiales miran el río teñido de rojo y murmuran. Un escriba escribe con pena sobre papíos. Los dioses se han silenciado, comenta uno. El humo de los sacramentos elevándose desde las pirámides parece apagarse frente a algo que ellos no comprenden. De nuevo, la violencia se menciona en términos de consecuencias y pérdida de poder, no en detalles gráficos. Séptimo secreto. Patriarcas reescritos. Abraham, Jacob y la normativa de linaje. En Jubileos, los relatos patriarcales adquieren matices legales y rituales que buscan consolidar linajes y privilegios. La figura de Abraham, por ejemplo, se presenta no solo como patriarca de la fe, sino como receptor de instrucciones sobre el pacto, que articulan la historia del pueblo. Jacob y José son tratados como transmisores de un orden que, una vez más, emana de lo alto. Desde la perspectiva de la historia de la recepción, esto responde a necesidades comunitarias, afirmar genealogías, justificar prácticas y establecer precedentes. No es casual que muchas variantes de estos relatos surjan en contextos donde la identidad étnico-religiosa está siendo reconfigurada por cambios políticos y migraciones. Reconstrucción breve. Una noche, junto a un fuego, un anciano recita las palabras que según Jubileos se dieron a Abraham. Los oyentes escuchan y el texto señala cómo esas palabras sirven para marcar la tierra como herencia y la vida como custodia de la ley. Octavo secreto. Pecado como deuda y cadenas de herencia moral. Una propuesta inquietante que aparece en Jubileos es la idea de que el pecado se transmite y que sus efectos persisten en estructuras sociales. No se trata de una condena fatalista. La obra también abre espacios para la reparación y la expiación. Sin embargo, la economía moral que propone, pecado, castigo, restauración, funciona como una narrativa que explica la desigualdad, la enfermedad y la violencia en términos ético-teológicos. Los críticos contemporáneos han discutido cómo esta concepción pudo influir en prácticas de responsabilidad colectiva, en rituales de purificación y en formas de exclusión social. Es importante subrayar que tratar estas ideas no implica aprobarlas. El objetivo es comprender cómo imprimieron sentido en comunidades concretas. Reconstrucción sugerida. En una plaza, una mujer relata cómo la sequía comenzó tras una disputa entre familias. Se escuchan palabras sobre deuda y reparación, y la necesidad histórica de construir prácticas comunitarias viables en mundos cambiantes. Jubileos propuso una solución tajante: volver al calendario de los cielos y a normas que pretenden neutralizar la corrupción. Pero la historia no siempre obedece a esquemas perfectos. Las comunidades viven con compromisos, adaptaciones y negociaciones. En la próxima sección exploraremos con mayor detalle cómo los fragmentos de Qumrán y la tradición etíope nos ayudan a trazar la geografía textual de Jubileos, y examinaremos testimonios concretos que demuestran cómo ciertas ideas sobrevivieron en prácticas litúrgicas y teológicas. Mientras tanto, queda la pregunta abierta: ¿qué nos dice la persistencia de estos mitos sobre la necesidad humana de buscar en lo sagrado un orden para el tiempo y la justicia? Los fragmentos de Qumrán y la transmisión etíope no son meras huellas arqueológicas, son nodos de una red textual que permiten reconstruir itinerarios de lectura, reescritura y apropiación. En las cuevas del desierto, los pedazos de pergamino ofrecen una voz fragmentaria pero insistente, ecos de ordinales, listados genealógicos, enmiendas calendáricas. Allí donde la Biblia masorética presenta esquemas más sobrios, los restos de Jubileos muestran una ambición distinta: ordenar el tiempo en unidades sagradas, fijar fechas para los patriarcas, legislar sobre la memoria colectiva. Los arqueólogos y los filólogos hallaron, entre sales y polvo, retazos que confirman que no se trató de un texto marginal aislado, sino de un libro circulante, conocido y copiado, en círculos que valoraban la precisión cronológica y la angelología.
Más allá de la confirmación material, lo decisivo es el contenido de esos fragmentos. Aparecen frases que reescriben episodios veterotestamentarios con anotaciones cronológicas. En el año tal y tal de la vida de X ocurrió Y, como si la historia quisiera hacerse calendario. Surgen también interpolaciones angelológicas que colocan a criaturas celestes en papeles administrativos, mensajeros que fijan límites, guardianes que notifican transgresiones. Estas peculiaridades explican en buena medida la recepción diferenciada del libro. Comunidades que ponían el acento en la pureza ritual y en el control del tiempo litúrgico encontraron en Jubileos herramientas útiles. Otras, más inclinadas a una interpretación menos sistemática del pasado, vieron en esas precisiones una excesiva rigurosidad. Reconstrucción. Imagina la penumbra de una cueva junto al mar muerto. Un escriba dobla un fragmento reseco entre los dedos. Las letras arameas se deshacen en la respiración. Sus ojos repasan calendarios, semanas de 7 días, años de 364 jornadas, principios que confrontan la fluidez del tiempo con la necesidad de un ciclo ordenado. En su comunidad, la sincronía del culto depende de esa exactitud. Un descuido en la cuenta y las fiestas no guardan su sentido, la memoria ritual se diluye. Por eso ese escriba corrige, suma y resta y deja, junto a los nombres de los patriarcas, una mano que pretende custodiar la historia. En otro clima, más al sur, la tradición etíope conserva el cuerpo de Jubileos en Ge'ez, no fragmentos, sino un libro entero. Allí Jubileos no llegó como curiosidad, sino como texto que se integra en la práctica religiosa. Manuscritos etíopes muestran márgenes con anotaciones, lecciones litúrgicas vinculadas a pasajes específicos y, en algunos casos, el uso de episodios de Jubileos en sermones y colecciones de homilías. Los monjes que copiaron el texto no lo guardaron por anticuaria, lo usaron. Sus copias funcionan como nodos de transmisión. En los claustros se recitaban pasajes, se clavaban fechas de fiesta y se medía la genealogía sagrada de modo que la comunidad pudiera ubicarse dentro de una historia cronológica continua. La comparación entre las dos tradiciones revela vías diferentes de supervivencia. En Qumrán, la concepción sectaria y la obsesión por un calendario puro impulsaron la creación y conservación de copias, a veces mutiladas por la dureza del entorno, pero suficientemente coherentes para demostrar afinidades doctrinales. La comunidad se veía a sí misma como heredera de un orden celeste que debía hacerse presente en la tierra. En Etiopía, la recepción fue eclesial y amplia. El libro se incorporó en la matriz litúrgica, dialogó con otras tradiciones patriarcales y, al traducirse y reinterpretarse en Ge'ez, se adaptó a prácticas locales. El resultado fue una sobrevivencia mayor y más visible en esa órbita. ¿Por qué entonces Jubileos fue marginado en otros contextos? La respuesta es múltiple. Una razón formal es la pensión doctrinal. La insistencia en calendarios fijos y en una angelología desarrollada chocaba con sensibilidades que preferían un marco más abierto para la interpretación de la ley. Otra razón administrativa, entendida en claves antiguas, no modernas, tiene que ver con centros de autoridad. Grupos sacerdotales que controlaban rituales y lecturas favoritas no hallaron en Jubileos una aliada para sus propios lineamientos. También contó la historia de lecturas y preferencias, textos que por razones de tradiciones regionales gozaron de mayor difusión y por ello de canonización, eclipsaron a otros. Finalmente, la memoria cultural juega su papel. Una obra se perpetúa con mayor facilidad cuando comunidades enteras la asumen como propia. Donde eso no sucedió, sobrevivió solo en fragmentos o en citas. Estos factores de marginalización no implican, sin embargo, que las ideas de Jubileos no hayan dejado huella. Al contrario, ciertas nociones se enquistaron en prácticas y discursos que sobrevivieron bajo otros nombres. La preocupación por la regularidad calendárica reaparece en grupos que exigían pureza ritual. La idea de restauración periódica inspira concepciones de restitución social en textos posteriores. Y la figura de un legislador humano que actúa según un plan divino, Moisés en el esquema de Jubileos, alimentó discursos que mezclan destino y responsabilidad comunitaria. Testimonios concretos confirman esta pervivencia. En algunos manuscritos litúrgicos posteriores, no necesariamente conservados junto a Jubileos, hallamos oraciones y coletillas que resuenan con fórmulas jubileicas.
rememoraciones de patriarcas fechadas, invocaciones para la restitución de la tierra, plegarias que piden la intervención de ángeles guardianes en nombre de la ancestral justicia. No siempre se cita jubileos por su título, a menudo se retoman motivos, se reelaboran imágenes, se asientan costumbres que, con el tiempo, parecen propias de latitudes diferentes. Así, la huella es menos de tipo textual que de modelos de tiempo y justicia que penetran la sensibilidad religiosa. Reconstrucción. En un monasterio de altura, un cantor entona un salmo que no figura idéntico en las grandes colecciones. En medio de la estrofa, la comunidad añade una estrofa que recuerda la restauración de la tierra y la liberación de deudas. El ritmo de la oración exige una métrica calendárica que alude a ciclos largos. Un anciano, presente en la capilla, reconoce la cadencia. En su lengua materna, murmura el nombre de un patriarca, y el gesto del canto se enlaza con una memoria que quiso decir el tiempo como promesa. Esa promesa se bifurca en dos horizontes. En uno aparece la utopía normativa de quienes desean coherencia absoluta entre cielo y tierra, un calendario perfecto, leyes que regulan todas las relaciones y ritos que actúan como reescritura de la historia cotidiana. En el otro, aparece la práctica de la comunidad real, con sus concesiones, sus olvidos y sus adaptaciones. Entre ambos polos se juega la fortuna de jubileos. El texto fue, para unos, mapa de perfección, para otros, fuente de imágenes que se integraron en tramas más flexibles. La lectura de los fragmentos cumránicos y el estudio de los códices etíopes permiten además una vista panorámica sobre procesos más amplios, los mecanismos de estandarización textual, las luchas por el control del calendario sagrado, las disputas sobre la autoridad profética y sacerdotal. A partir de las variantes y las omisiones, podemos inferir quiénes leían jubileos y para qué. A partir de las interpolaciones y de las citas marginales, advertimos qué se consideró útil y qué se descartó. La historia textual, en ese sentido, no es neutral, es campo de batalla y de hospitalidad, de rechazo y acogida. Para el historiador de las ideas, estos vectores no son accesos sobre un pasado sellado, sino ríos que aún influyen. Las búsquedas de justicia ritualizada, la tentación de concebir resets temporales que corrijan desbalances sociales, la sed por un calendario que haga coincidir memoria y liturgia, todo ello resuena hoy en lecturas que no necesariamente nombran jubileos, pero que recogen sus formas. La pregunta que atraviesa los estudios no es solamente quién leyó qué, sino cómo ciertos modelos de orden, temporal, social y sagrado, se desplazan, se transforman y a veces resurgen con distinta vestimenta. Antes de adentrarnos en ejemplos puntuales que muestran estas supervivencias en prácticas litúrgicas y teológicas concretas, cabe detenerse un momento en una figura que el libro puso en el centro: Moisés. En Jubileos, su proyección es múltiple. No se limita al mediador de la ley, sino que encarna la posibilidad de que la historia humana esté guiada por un plan celeste. Esa imagen tuvo consecuencias, alimentó expectativas de una historia dirigida, pero también provocó resistencias en sectores que temían un determinismo sacramental. La tensión entre destino y responsabilidad, entre norma y adaptación, será clave para entender la fortuna del texto. Con las piezas sobre la mesa, fragmentos funerarios en las cuevas, códices iluminados en los monasterios, prácticas litúrgicas y teológicas concretas, cabe detenerse un momento en una figura que el libro puso en el centro: Moisés. En Jubileos, su proyección es múltiple. No se limita al mediador de la ley, sino que encarna la posibilidad de que la historia humana esté guiada por un plan celeste. Esa imagen tuvo consecuencias, alimentó expectativas de una historia dirigida, pero también provocó resistencias en sectores que temían un determinismo sacramental. La tensión entre destino y responsabilidad, entre norma y adaptación, será clave para entender la fortuna del texto. Con las piezas sobre la mesa, fragmentos funerarios en las cuevas, códices iluminados en los monasterios, prácticas que recogen sin citar, podemos ahora observar testimonios puntuales donde Jubileos, aunque callado en el canon mayoritario, continúa hablando. Allí donde las prácticas litúrgicas requieren fijar fechas precisas, donde las plegarias piden restitución, o donde los discursos sobre la historia apelan a una planificación divina, aparece una sombra jubilar que, a veces transparentemente y otras enmendada, sigue marcando la memoria colectiva. El primer testimonio que conviene traer a la luz sucede junto al Mar Muerto, pero no en la gran sala de los expertos.
Ocurre en la oscuridad de una cueva, donde la luz de la lámpara descubre tiras de piel enrolladas, letras apretadas y huellas de manos que las veces imprimieron aceite y polvo. Entre los fragmentos que los siglos comprimieron, los letreros de jubileos no siempre aparecen como libros cerrados. A menudo emergen como notas de calendario, como fórmulas para contar semanas y años. Allí donde la comunidad de Qumrán disputaba el cálculo del tiempo sacramental, algunas hojas registran sumas que velan la preferencia por un ciclo fijo, el año de 364 días, y por una conmemoración que reinstaura la tierra y cancela cuentas. El hallazgo no es mera curiosidad, muestra un uso práctico. Un apóstata, un escriba o un maestro podía tomar de jubileos no la totalidad de su teología, sino la herramienta del cómputo. Y esa herramienta, puesta en manos de una secta, reorganizaba la vida comunitaria. Ayunos, festividades, apertura de los archivos genealógicos, reparto de bienes comunes. Desde la penumbra de las cuevas nos trasladamos a la claridad crujiente de los monasterios etíopes. Allí el texto de jubileos no vive como reliquia marginada, aparece inscrito en códices que se usan en la lectio cotidiana. Un diácono en Gondar, con las manos todavía temblorosas del viaje, abre un pergamino bordado y entona pasajes que para el oyente local suenan como genealogía y como ley. En Ge'ez, las listas de nombres se vuelven himno, la repetición de generaciones sirve de columna vertebral para enseñar la identidad del pueblo, y la noción de jubileos, años que restablecen tierras y libertades, se convierte en motivo pedagógico para hablar del deber de la comunidad hacia el pobre y el huérfano. No es necesario que los monjes acepten cada detalle cosmológico del texto, basta con que el discurso sobre restitución les ofrezca un lenguaje sagrado para ordenar el patrimonio monástico, para justificar remisiones de deudas entre frailes y para marcar años en los que la hospitalidad debía intensificarse. Otra escena significativa tiene lugar en el corazón de la tradición rabínica, aunque de forma más velada. Los rabinos de la Mishnah y el Talmud no convierten a jubileos en autoridad canónica. Sin embargo, en debates sobre cronología, sobre el cómputo de generaciones y sobre la obligatoriedad de ciertas restituciones, reaparecen motivos jubilares que recuerdan más a un eco que a una cita. El esquema de restablecimiento periódico, liberación de siervos, retorno de tierras, funciona como una categoría moral útil para discutir leyes de propiedad y de memoria. A veces la gestación de una norma rabínica parece explicable mejor si se piensa que existía un repertorio alternativo de argumentos, circulante pero no oficial, donde jubileos figuraba como uno de los manantiales. La resistencia rabínica a aceptar plenamente ese repertorio no implica su inexistencia, al contrario, revela las tensiones de una tradición que, al consolidarse, tuvo que negociar su margen con textos que proponían otras formas de ordenar el tiempo sagrado. En las lecciones medievales europeas, la palabra jubileo adquiere nuevas pieles. Aunque la tradición cristiana desarrollará su propia teología del año santo, la idea de un tiempo consagrado para la remisión y la reconciliación se inscribe en una genealogía de prácticas antiguas. Los predicadores y cronistas medievales toman de la memoria bíblica y de tradiciones secundarias, entre ellas las resonancias jubilales que viajan en manuscritos y traducciones, un repertorio simbólico poderoso. El mundo puede ser rehecho, las deudas perdonadas, la tierra restituta. El recurso a estas imágenes sirve para movilizar comunidades, para justificar indulgencias o para sancionar procesos de reforma eclesial. No es que jubileo sea citada palabra por palabra, es que su lógica de ciclos y limpieza aparece dentro de una economía de símbolos que cruza fronteras lingüísticas y confesionales. También hay testimonios en los márgenes de la reforma religiosa y en los movimientos apocalípticos. Grupos que esperan un reinado nuevo, ya sea entendido como instauración política o como restauración espiritual, encuentran en el esquema jubilar un mapa de esperanza práctica. Si la historia pudiera ser leída como una sucesión de ciclos sancionados por lo divino, entonces la llegada de un tiempo de restitución tendría una legitimidad mayor. Esa lectura no es inocua, fomenta expectativas mesiánicas y a veces impulsa reivindicaciones territoriales o sociales que buscan una base en una supuesta ordenación celestial. Aquí emerge con fuerza la tensión antes señalada. La figura de Moisés como diseñador del plan divino ofrece seguridad normativa, pero también alimenta el deseo de una historia teleológica que puede volverse prescriptiva y hasta coercitiva. En el ámbito litúrgico, las huellas son más sutiles y sin embargo más persistentes. En algunas comunidades siriacas hay himnos de rogativa cuya estructura recuerda la concatenación de jubileos, petición, recordatorio de la alianza, invocación para la restitución.
El himnario no nombra a jubileos, pero su métrica y sus imágenes rítmicas remiten a un modo de concebir el tiempo como recurso redentor. Lo mismo ocurre en ciertas oraciones penitenciales, en que la liberación económica y la limpieza ritual se unen. La plegaria no está solicitando solo perdón de pecados, está pidiendo que la trama social vuelva a su sitio, que las deudas se olviden, que los excluidos recuperen su porción. Esa convergencia entre lo personal y lo estructural fue uno de los aportes más subrepticios de la literatura jubilar. Entre la ética individual y la política ritual se abrió una zona donde la liturgia actuaba como política y la política como liturgia. Una última pieza, más cercana a nuestros días, ocurre en un taller de historia donde un grupo de estudiantes discute la utilidad contemporánea de modelos antiguos. Algunos ven en la propuesta de reseteo temporal una herramienta potencial para las políticas de reparación. Otros alertan sobre la facilidad con que tales modelos pueden instrumentalizarse para imponer uniformidades. La discusión muestra la vigencia de las formas jubilares. No han muerto en los anaqueles académicos, reemergen cuando colectivos humanos enfrentan desigualdades persistentes y buscan marcos simbólicos para su rectificación. En ese intercambio se detecta otra continuidad, la del texto que no se impone como dogma, sino que actúa como repertorio semántico. Jubileos entonces sigue hablando no por su presencia literal en todos los cánones, sino porque ofrece imágenes y procedimientos que pueden acomodarse a diversas prácticas de justicia ritual. Volvamos, por un instante, a la figura de Moisés, que en todas estas escenas aparece como el eje. En Jubileos, él no es solo legislador, es el arquetipo del gestor histórico que transforma el tiempo en instrumento de salvación. Esa representación fue, y sigue siendo, fructífera y peligrosa. Fructífera porque dota a las comunidades de un sentido de continuidad y de un proyecto para la historia. Peligrosa porque puede traducir la idea de orden divino en justificación de controles rígidos. Las comunidades que adoptaron rasgos jubilares tuvieron que balancear siempre entre el ideal de una historia ordenada por Dios y la realidad de la contingencia humana. El resultado fue mixto. En algunos contextos, el modelo produjo actos de caridad y de redistribución. En otros, consolidó estructuras normativas que castigaban la desviación. Si nos detenemos en las prácticas concretas, calendarios, himnos, disposiciones sobre deudas, vemos cómo la sombra jubilar funciona como una paleta. Cambia de color según el soporte que la recibe. En la cueva, la paleta es numélica. En el monasterio, tonal. En la sinagoga rabínica, crítica. En la predicación medieval, movilizadora. En los himnarios siríacos, devocional. Y en los debates modernos, heurística. Esa plasticidad explica la supervivencia. No se trata de una herencia literal, sino de una capacidad de adaptación. Con las piezas así dispuestas, el siguiente paso es examinar casos puntuales en los que la adopción o la resistencia a rasgos jubilares produjo consecuencias tangibles en la vida comunitaria. Políticas de tierra, reformas litúrgicas, crisis de autoridad y, en varios episodios, renovadas esperanzas de restauración. Para entender esos episodios, conviene acercarse a 3 microhistorias que ilustran cómo el molde jubilar se insertó, a veces sin advertencia, en instituciones muy distintas y en momentos decisivos de su existencia. La primera microhistoria sucede en una villa costera del sur de Italia, en torno al año 1140. Tras una mala cosecha y varios años de presiones fiscales, los arrendatarios se encontraron asfixiados por deudas heredadas y contratos leoninos. Un señor local, decidido a afianzar su posición frente a señores vecinos, convocó una asamblea pública en la Plaza Mayor y propuso un programa de liberación inspirado en antiguas fórmulas litúrgicas que circulaban en escritos ascéticos: perdón de deudas de menor cuantía, redistribución temporal de parcelas incultas y la celebración anual de un banquete comunitario que sellara la nueva relación entre señor y dependientes. El gesto fue presentado como un acto piadoso, una restitutio, que restauraría el orden, lenguaje deliberadamente jubilar, y atrajo la adhesión de muchos. El resultado fue ambivalente. En el corto plazo alivió tensiones, familias recuperaron sustento, se reactivó la economía local, y el señor ganó legitimidad moral.
pero al mismo tiempo introdujo nuevas prácticas de control. Los listados de beneficiarios, las condiciones para acceder a la exención y la ceremonia misma quedaron bajo la autoridad del señor, quien los utilizó para consolidar clientelas y sancionar disidencias. La fórmula jubilar, traducida en rituales públicos y en escrituras notariales, ofreció redención y arraigo, pero también un mecanismo de disciplinamiento. Los cronistas notariales de la villa consignaron la fiesta, los sermones locales la bendijeron, las generaciones posteriores la recordarían como la capitulación piadosa, que salvó la cosecha y acentuó la dependencia. La segunda microhistoria tiene lugar en un monasterio benedictino del norte de Francia en el siglo XIII. Allí, una comunidad abrazada por la ambición de mantener la estabilidad económica del monasterio ante la presión de contribuciones externas, encontró en un antiguo calendario penitencial la estructura para ordenar su vida monástica. Cada 7 años se decretaría la remisión de deudas internas, la reposición de bienes usurpados y una relectura pública de las reglas fundacionales. Los abades lo concibieron como medio para purgar la codicia y renovar la fraternidad. Se compusieron himnos, se adaptaron horarios canónicos y se instituyó una procesión que recorría los límites de las posesiones monásticas, proclamando la intención de restitución. Pronto emergió la tensión canónica. El obispo diocesano vio en la operación una amenaza a la jurisdicción episcopal, quien tenía competencia para anular compromisos contractuales firmados ante notario. ¿El monasterio podía alterar gravámenes sin la aprobación del sínodo? La disputa escaló, cartas cruzadas, apelaciones a Roma y algunas visitas de inspectores prolongaron la crisis. Al final, la institución monástica logró un compromiso: mantener la celebración litúrgica y la praxis interna de remisión, pero con cláusulas formales que salvaguardaban títulos y aseguraban compensaciones a terceros. La experiencia consolidó una lección recurrente: la retórica jubilar puede insuflar vida comunitaria, pero choca con estructuras jurídicas cuando pretende trastocar derechos impresos en el dominio profano. La tercera microhistoria traslada el modelo al imaginario político moderno. Un grupo de colonos en La Pampa, Argentina, a fines del siglo XIX, incorpora vocabulario jubilar en discursos de restitución agraria. Líderes locales usaron la metáfora del año de gracia para legitimar campañas de ocupación y de reivindicación ante latifundistas. Las imágenes funcionaron con fuerza simbólica. La idea de volver a repartir la tierra resonaba con esperanzas colectivas y atraía movilización. Pero la instrumentación política tuvo consecuencias imprevistas. Movimientos más amplios cooptaron la iconografía sin adherir a los principios originarios. No hubo restitución equitativa ni calendario institucional. Predominó la disputa violenta por la propiedad y la emergencia de nuevas formas de exclusión. ¿Qué enseñan estas 3 pequeñas historias? En cada caso, el molde jubilar ofreció repertorios simbólicos y procedimientos rituales que facilitaron actos de reparación y reconfiguración social. Sin embargo, la eficacia del modelo dependió de traducciones concretas. ¿Quién definía los criterios? ¿Cómo se registraban las excepciones? ¿Qué actores externos aceptaban o resistían la operación? La ambigüedad de la fórmula, su capacidad de ser tóxicamente inclusiva o genuinamente restitutiva, es precisamente lo que explica su itinerancia histórica. Lo que en algunos contextos se tradujo en redistribución real, en otros sirvió para reforzar prerrogativas. Al analizar estas microhistorias, emergen 2 mecanismos recurrentes: la performatividad ritual y la formalización normativa. El ritual, procesión, banquete, himno, confiere legitimidad inmediata. La formalización, listas, cartas, cláusulas, determina la persistencia del cambio. Cuando ambos se alinean hacia la equidad, la experiencia jubilar puede transformar. Cuando el ritual encubre formalizaciones regresivas, la promesa se invierte. Esos hilos serán útiles para comprender los casos siguientes, donde la resistencia a rasgos jubilares produjo respuestas tanto creativas como violentas, y donde las memorias de restitución quedaron inscritas de maneras inesperadas. La tensión entre performatividad ritual y formalización normativa no se agota en la enumeración de mecanismos. Se despliega también en la gama de reacciones que despierta el gesto jubilar cuando choca con intereses arraigados. Hay respuestas creativas que reconfiguran redes locales y respuestas violentas que reproducen violencia sobre los cuerpos y los bienes, y, en ambos casos, formas diversas de memoria. En algunos contextos, la amenaza de una remisión programada estimuló la invención de arreglos informales que eludían el asalto a la propiedad.
Sociedades de ayuda mutua, cofradías de oficios y asociaciones campesinas transformaron la lógica del jubileo en prácticas cotidianas. Préstamos rotativos, daciones en pagos simbólicas, ceremonias de reconciliación que incluían la restitución de bienes fuera de los registros públicos. Estas soluciones no borraban necesariamente la deuda jurídica, pero creaban ecos sociales que mitigaban su carga. El rito, aquí, funcionó como tejido relacional que absorbía la tensión entre el imperativo de reparación y la fragilidad de las garantías legales. Otras veces, sin embargo, la anunciada o percibida posibilidad de remisión actuó como detonante. La perspectiva de una redistribución incentivó la formación de coaliciones armadas, el fortalecimiento de redes clientelares y la violencia preventiva por parte de aquellos que temían perder privilegios. Las reacciones estatales variaron, desde la imposición de marcos legales para neutralizar la operación jubilar hasta la represión directa de asambleas y tomas de tierra. La historia muestra que, cuando los poderes formales, sean cortes, cámaras de notarios o legislaturas, determinan que la economía de títulos debe prevalecer, la narrativa del jubileo se desactiva en términos legales y para sobrevivir tiene que migrar al campo simbólico o a la clandestinidad. Un caso paradigmático de tensión radical entre imaginario jubilar y ordenamiento jurídico es el de las emancipaciones que privilegiaron la compensación a propietarios sobre la reparación a los desposeídos. En varias transiciones posesclavistas, los marcos de indemnización aseguraron la persistencia de la titularidad privada y la retórica de liberación quedó subordinada a la lógica de mercado y a las necesidades fiscales del Estado. El gesto simbólico, la proclama del IVE, libertad, el acto público de emancipación no bastó para transformar las relaciones materiales de dominio. La formalización, en manos del poder, rearticuló la preservación de prerrogativas. Más en silencio, pero no menos significativo, es el rastro que deja la memoria jubilar cuando sobrevive en forma de liturgia cívica o religiosa. Monumentos, fiestas locales, himnos y placas conmemorativas son formas de inscribir la experiencia en el calendario colectivo. No siempre remiten a un triunfo de la restitución. A menudo se constituyen como narrativa fundadora que legitima a actores que negociaron o cooptaron la operación. Así, una celebración puede celebrar la restauración de la paz o la consolidación de un nuevo orden expropiatorio, dependiendo de quién escribe la placa y quién canta el himno. Esta ambivalencia explica por qué los movimientos sociales contemporáneos han vuelto a reapropiar el léxico jubilar con diverso grado de fidelidad y acierto. En la década de 1990, por ejemplo, la campaña internacional que tomó el nombre de Jubilee recuperó una metáfora milenaria para denunciar la asfixia de la deuda externa y reclamar su condonación. Allí se combinó la performatividad, marchas, ayunos, ceremonias públicas, con propuestas políticas precisas, cancelación de deudas, reorientación de flujos financieros, condicionalidad social. El gesto fue eficaz en movilizar opinión pública y colocar el tema en la agenda de instituciones multilaterales. Sin embargo, la formalización del resultado encontró límites. Las quitas negociadas siguieron estando supeditadas a condicionamientos macroeconómicos, a instrumentos técnicos del crédito y a salvaguardas jurídicas que protegían a acreedores. El éxito fue parcial, la memoria quedó dividida entre el triunfo moral y la persistencia de la deuda estructural. Si se ponen en paralelo los ejemplos, la remisión ritual en villas ibéricas, la reforma monástica, las ocupaciones agrarias en la Pampa y las campañas globales por la condonación, emerge un patrón. La potencia transformadora del jubileo es tanto ética como institucional. Ética, porque articula un horizonte de justicia que interpela el sentido de la comunidad y la legitimidad de las propiedades. Institucional, porque sin reglas, listas y procedimientos formalizados, la intervención queda reducida a espectáculo o a promesa. Cuando la ética vence momentáneamente, los cuerpos y las tierras cambian de manos. Cuando la institucionalidad prevalece, la retórica funciona como bálsamo que legitima nuevos arreglos. Hay además factores recurrentes que condicionan la dirección de la traducción jubilar. El primero es quién monopoliza la capacidad de narrar la fiesta. Un poder que controla los sermones, los folletos y las actas consigue definir qué cuenta como reparación. El segundo es la interdependencia entre escalas. Una remisión local puede existir si los poderes regionales o nacionales la toleran,
Sin reconocimiento externo, la restitución corre el riesgo de ser anulada. El tercero es la infraestructura documental. La escritura, el registro notarial y las cláusulas contractuales son herramientas que pueden inmovilizar el cambio si no se articulan procedimientos jurídicos que reconozcan la nueva situación. Estas pautas ayudan a comprender por qué, en muchos episodios, la memoria jubilar no se relata como una única victoria o derrota, sino como un movimiento. Palimpsesto. La restitución deja trazas, listas de nombres borrados y reescritos, himnos que sobreviven a los litigios, rituales que se reinventan en contextos adversos. Los archivos resultan fragmentarios. Hay expedientes que documentan remisiones, pero también contrapartes que muestran compensaciones y cláusulas de salvaguarda. El historiador y el activista encuentran en esos vestigios el músculo de una pregunta recurrente. ¿Qué significa reparar en sociedades donde la titularidad es una red de costuras entre lo escrito y lo vivido? A partir de esta reflexión general, conviene mirar con detalle un episodio en que la retórica jubilar se puso a prueba a escala global, y que, por su complejidad, ilustra muchas de las tensiones antes aludidas. La campaña internacional por la condonación de la deuda externa durante los años finales del siglo XX combinó actos rituales y demandas técnicas. Consiguió cambiar el tono de la discusión pública, pero también mostró los límites de la traducción normativa cuando los acreedores y las instituciones financieras estimaron que la estabilidad macroeconómica debía prevalecer sobre las urgencias distributivas. Analizar ese caso permite señalar con claridad cómo los rituales de denuncia, la diplomacia multilateral y las reglas institucionales coexisten y a menudo pugnan entre sí.